Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y estoy en Tacna, Perú. Este es el segundo video de recetas de muffins salados nivel intermedio. En esta ocasión les voy a enseñar un muffin salado que es uno de mis favoritos. Es el muffin de quinoa con coliflor. Sí, esa combinación media extraña les va a encantar. Así que vean el siguiente procedimiento. Si todavía no han hecho este tipo de receta, la verdad es que se la están perdiendo porque es muy fácil. Estos son los ingredientes que serán utilizados, pero los detallaré cada uno de ellos al final del video, porque como les dije, no vamos a perder ningún minuto más para iniciar rápidamente esta deliciosa receta. Y ahora iniciamos con la siguiente receta, que son los muffins de quinoa con coliflor. Van a ver que también es muy fácil de hacer. Simplemente, en este caso igual, prendemos nuestro fuego en nuestra sartén. Le agregamos un poco de aceite, tratamos de distribuirlo con la finalidad de no agregar más aceite, sino lo necesario nada más como para freír, nada más. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestra cebolla y le agregamos nuestra coliflor. En el caso de la coliflor, como han podido ver, lo he cortado en pequeños arbolitos y esto va a hacer de que se cosa mucho más rápido y aparte tiene una bonita apariencia y aparte va a entrar perfectamente en los moldes de los muffins. Lo revolvemos bien, simplemente para que no se queme la cebolla. Traten de revolverlo en combinación con la coliflor. En este caso yo he colocado la coliflor cruda, pero si quieren acelerar el proceso, hiervan su coliflor, la cortan en pequeños trocitos y luego lo utilizan acá para la sartén. De este modo no les va a tomar mucho tiempo y va a ser mucho más fácil. Y van a ver cómo el tallo de la coliflor va tomando un color verde brillante. Recuerden que también se va a terminar de cocer en el horno, pero de igual modo le voy a echar, creo, un poquito más de aceite. Aproximadamente lo van a mover por unos 4 minutos. No necesita más realmente. Van a ver que va a ser muy rápido. Vamos a adicionar la zanahoria. Lo movemos. Lo mezclamos uniformemente. Traten de trabajar a fuego bajo, de este modo no se les va a quemar. Lo que se les puede quemar simplemente o dorar un poco más de lo debido es la cebolla nada más. Y ahora le vamos a adicionar nuestros guisantes, que acá se le dicen alverjitas. Las alverjitas ya están cocidas, la zanahoria ya está cocida, solamente faltaba la coliflor de que tome ese color verde brillante. Lo revolvemos bien. Y ya tenemos nuestro guiso listo para seguir con la preparación. Y aquí le vamos a agregar más bien un poco de sal y le vamos a agregar un poco de pimienta. Lo mezclamos bien y ya tenemos todo nuestro guiso, prácticamente que es como un guiso, ¿no?, de coliflor con verduras. Está muy bueno. Y ahora lo procedemos a servir a un recipiente. Simplemente lo vaciamos con mucho cuidado para que no se les caiga por los bordes. Despacio, con paciencia, no se preocupen. Ahora sí, con nuestra mezcla nos vamos a seguir el procedimiento por allá. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Y bueno, de una vez que tenemos lista nuestra mezcla, procedemos casi parecido de la misma forma anterior que les hice el otro muffin. Vamos a coger un recipiente
y ahí vamos a colocar nuestros huevos. Lo pueden quebrar como ustedes deseen. Simplemente lo colocamos en un recipiente, los huevos. Lo pueden romper con un tenedor, lo pueden romper haciendo golpecitos en el mesón, no hay ningún problema. Traten de abrir sus huevos como ya normalmente saben. Y ahora simplemente lo procedemos a batir. Al momento de batirlo, traten de reventar las yemas, que no se queden enteras. ¿Listo? Yo prefiero, como les digo, utilizar una pequeña jarra porque de este modo no se me chorrea en los moldes. Ahora lo que vamos a hacer en un bol, simplemente vamos a mezclar la quinoa y le agregamos nuestra coliflor salteada. Simplemente ahora lo movemos para que se llegue a integrar la quinoa con estos ingredientes. Y una vez que ya lo hemos integrado bien, simplemente ahora lo colocamos en los moldes. Lo agregamos hasta que cubra de mitad hasta un poco más de la mitad, un 75% del molde. La verdad que esto es muy fácil y simplemente es hacer la mezcla, como se pueden dar cuenta, ¿no? Lo van echando y lo van presionando un poco para que quede compacto más que todo. Creo que no hay mejor muffin que este, que es bien consistente. La quinoa aporta un montón, es un carbohidrato complejo y la verdad que es muy saludable. Inclusive yo ya he hecho 2 videos hablando de la quinoa y también algunas recetas con quinoa. Aquí les dejo algunas imágenes sobre el video de quinoa y luego también hice un postre delicioso con quinoa. Les recomiendo que vayan a verlo porque está muy bueno y se van a enterar de algunas cosas y también van a aprender algunas recetas que son muy buenas para preparar con quinoa. Simplemente ahora lo presionan y ya nos ha sobrado un montón para seguir haciendo después. Y ahora también vamos a agregar nuestra mezcla de huevo. Tratamos de que alcance para las 6 unidades. Recuerden que hemos utilizado 3 huevos para 6 muffins. Y ahora también le vamos a agregar nuestro queso en hebras o nuestro queso parmesano. Pueden utilizar queso fresco, pueden utilizar mozzarella. La mozzarella no le va a aportar ningún sabor, simplemente le va a dar un poco de elasticidad, pero para este tipo de muffin de preferencia que sea algo que sea saladito como el parmesano. Le agregan encima un poco y ya estamos por terminar y listo. Ya tenemos nuestros muffins de coliflor con quinoa. De veras que va a salir súper sabroso. Y bueno, ahora sí, vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados por un tiempo aproximadamente entre 5 a 10 minutos. Y luego vamos a ingresar estos deliciosos muffins a una temperatura igual de 180 grados centígrados por un tiempo entre 15 a 20 minutos. Lo pueden dejar enfriar de una noche hasta el día siguiente o simplemente unos cuantos minutos ese mismo día. Ahora, con ayuda de una espátula sin punta, nuevamente retiramos estos deliciosos muffins. Y aquí los tienen. Realmente han salido riquísimos. Han salido dorados alrededor. Y la verdad es que se los recomiendo mucho porque son muy saludables y además son muy sabrosos. Recuerden que esta receta la pueden hacer en cualquier momento porque es muy fácil de hacer. Y bueno, como ya les había dicho, en esta parte del video les voy a decir cuáles fueron los ingredientes utilizados para este tipo de delicioso muffin salado. Así que empecemos con los ingredientes. Se utilizaron 3 huevos, media taza de zanahoria cocida y picada. Recuerden que los pedazos cuanto más pequeños van a ser mucho mejor. Media taza de cebolla blanca, puede ser también cebolla morada, no hay ningún problema. De 50 a 100 gramos de arvejitas cocidas. Luego una taza de coliflor picado en pequeños racimos, una taza de quinoa cocida y queso en hebras al gusto. En este caso estoy utilizando queso parmesano. Y finalmente lo usual es aceite de oliva al gusto, sal y pimienta. Y solo con estos ingredientes les va a alcanzar para elaborar entre 10 a 12 muffins.
¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? Estos muffins son muy buenos, tienen su pequeño nivel de dificultad, más que todo porque alarga un poco más el procedimiento que unos muffins básicos, pero el esfuerzo vale la pena. Además son muy fáciles. De este modo yo les he dado algunas sugerencias, pero ustedes con su imaginación y con lo que tengan en su hogar pueden realizar múltiples combinaciones e ir probando cuál es el que les agrada a ustedes. Así que espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Sin más que decirles, me despido y espero que se cuiden mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.